Hola, muy bienvenidos otra vez a una de las entrevistas de la serie Mentes Conscientes, Productivas y Brillantes con Resultados Extraordinarios. Hoy tengo el placer de tener conmigo y con todos vosotros a Miquel Baixas. Miquel Baixas es fundador y el actual director de la Escuela de Nuevos Negocios. Desde el año 1998 lleva creando negocios propios en Internet y hoy en día es uno de los mentores de negocios digitales de más relevancia en habla hispana, no solo en España. Muy bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, muy bien. Un placer tenerte aquí, Miquel, para que nos hables un poquito de las claves que tú tienes, ¿no? Lo que tú entiendes por productividad. Sabemos que hoy en día los emprendedores, la mayoría están sometidos a una gran cantidad de estrés, de exigencia. El mercado digital y los mercados de los negocios en general cambian a una velocidad, diría que casi de vértigo. ¿Cuáles son para ti esas claves esenciales para ser productivo hoy en día en este entorno? A veces nos centramos en una capa, ah, pero podemos ir a otra capa, ¿no? Digamos, y cada una de estas capas trabaja a un nivel diferente. Las capas más profundas, pues trabajan a un nivel mucho más profundo de la persona, ¿no? Incluso trabajan cada uno con reglas diferentes del universo, ¿no? El universo de alguna manera también tiene muchas capas y en cada una de estas capas funcionan unas reglas un poquito diferentes, ¿no? Entonces, a un nivel muchas veces se piensa que la productividad es la gestión del tiempo, ¿no? Y es verdad que la gestión del tiempo es importante, que cómo te organizas, tu tiempo, tus tareas, tus momentos de descanso, etcétera, ¿no? Pero si vamos un poquito más profundo, pues podemos ver que en realidad la gestión del tiempo no es lo verdaderamente importante, porque tú puedes controlar muy bien el tiempo y las tareas, que si tu energía vital, tu claridad mental, tu estado, ¿no? Tus emociones no están bien, entonces por más que gestiones bien el tiempo, eso no servirá de mucho, ¿no? Y entonces en una segunda capa pues hay esto, ¿no? La gestión de la energía, la claridad mental, tu estado, incluso tus emociones, ¿no? Pero incluso podemos ir más allá, ¿no? Porque si tu energía, tus emociones y todo están muy bien, pero están alineados hacia una cosa que no es realmente lo que tú quieres conseguir, pues puedes ser muy productivo en un camino que quizás no es el más adecuado, no es el que tú verdaderamente quieres, ¿no? Entonces hay otra capa, digamos, aún más profunda, que tiene que ver con una parte de estrategia, digamos, de cuál es el camino para conseguir una determinada cosa, pero sobre todo con el propósito, qué es lo que verdaderamente quieres conseguir, ¿no? Con esa acción. ¿Cómo vas a medir la productividad? En base de cosas que hagas, en base de cómo te sientes, en base del destino, ¿no? Concreto al que quieras llegar. Incluso creo que hay otra capa más profunda que tiene que ver ya no solo con el propósito a nivel personal, sino con la, digamos, interacción que tienes con la realidad, con el universo, como lo quieras llamar, ¿no? Y eso igual se escapa ya del ámbito de la productividad, pero yo creo que es también súper importante, ¿no? Que es como la alineación del individuo, de la persona, pues con el resto, para no ponerle muchos nombres ni así etiquetas, ¿no? Puedes llamarle universo, puedes llamarle otras personas, energías, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? Pero es como tú como individuo estás alineado con movimientos mayores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productividad, ¿de qué nivel hablamos, no? Podríamos hablar, yo creo, que de cualquier de estos niveles, ¿no? Y saco eso porque justamente tú estás tratando la productividad o estos temas desde la conciencia, ¿no? Entonces no puedo dejar esta, digamos, esta diferenciación, ¿no? De niveles y quedarnos solo con la superficie. Me parece súper interesante, Miquel, porque has comentado algo que siempre digo, ¿no? O sea, al final no son la cantidad de horas que trabajas o cómo gestionas esas horas, sino la calidad de tu estado y tu atención en esas horas en las que trabajas. Y alinearte, como muy bien has dicho, ¿no? O sea, que tus acciones, que lo que tú haces esté dirigido, esté enfocado, tenga un propósito, ¿no? Para que
pues bueno, un objetivo mayor, digamos, ¿no? Un propósito mucho, mucho mayor. Pero esto no, tú sabes, en general, no lo sé tu experiencia tratando con emprendedores, Miquel, que no es fácil para las personas llegar a conectar con este propósito o aprender en su día a día a trabajar estos, digamos, como este estado. Yo sé que en tu libro que has publicado recientemente, en este año, Miquel, hablas de que al final manejar esa productividad o obtener resultados, necesitamos gestionar como 5 fuerzas esenciales. ¿Cuáles son esas 5 fuerzas esenciales que tú consideras fundamentales para poder desarrollar esa productividad? Mira, a mí me cuesta eso de hablar de mi libro, ¿no? Que a veces se hace. Y además ese libro, digamos, es un trabajo en proceso, ¿no? O sea, yo lo he sacado en la versión beta, ¿no? Entonces, en la versión beta hablo de esas fuerzas, ¿sí? Pero es un trabajo, como te digo, que sigo trabajando, que seguimos desde la escuela, ¿no? Pues mirando más y más perspectivas. Y no me gustaría ahora, pues, oye, pasar simplemente ese índice de las 5 fuerzas, para eso ya está el libro, sino abrir un poquito a que la persona conecte con todos los ámbitos diferentes de la persona, ¿no? A veces nos centramos, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Pues en esto, ¿no? En gestión de tareas, gestión de tiempo, todo, ¿no? Y creo que hay muchas más fuerzas que tenemos como individuos y lo que se trata es de conectar todas estas. Es un poco el resumen que te hacía ya al principio. Sí, bueno, pues dejaremos el enlace para que os descarguéis este libro beta, que la verdad que es muy interesante y poder acceder a él. Y hay algo, Miquel, que me está encantando, ¿no? De todo lo que estás transmitiendo, que es la conexión con esos planos, digamos, más sutiles, porque al final la manifestación en nuestra vida, lo que acabamos obteniendo, para mí es una certeza, ¿no? Una creencia firme, el hecho de decir que es algo que es como tu nivel de conciencia, tu nivel de lo que eres, ser consciente de lo que eres para poder materializar aquello que tú deseas en este plano. ¿Qué nos podrías decir, Miquel, cuál es tu experiencia o cuáles son los grandes hitos, digamos, que has vivido en tu vida que te hicieron hacer ese clic, ¿no? O sea, no solo es cuestión de hacer, sino es cuestión de hacer con sentido y de hacer conectado con ese propósito mayor, con eso que tú sientes que eres. Sí, yo creo que nuestra sociedad, digamos, nos ha transmitido una visión de la realidad como si la realidad fuera una cosa externa, objetiva, que todos compartimos, ¿no? Y que además, pues, digamos que funcionan unas reglas, ¿no? Muy a veces físicas, etcétera, ¿no? Esto es nuestra sociedad. Obviamente otras sociedades más orientales o así lo entienden bastante diferente, ¿no? Entonces, yo, digamos, en mi experiencia vital, desde pequeño, realmente cuando era un niño, y recuerdo muy bien, ¿no? Empezar a entender cómo la sociedad explica la realidad, ¿no? Y las reglas que explica la sociedad de cómo funciona el mundo, ¿no? Basado en el mundo científico, racional, sí, pragmático y pues como esa realidad externa, ¿no? Como las cosas son así, ¿no? Y existen así. Y yo desde siempre tenía la sensación de pequeño que eso no era así, que no era tan simple, que no nos explicaban la historia de verdad, ¿no? Y en mi percepción era más como un juego entre, digamos, esa realidad y yo como individuo estaban conectadas y jugando a sí mismo, ¿no? O sea, es como, había un diálogo y es como puedes interactuar con la realidad a un nivel más allá de ese mundo físico, pragmático y subjetivo y compartido teóricamente, ¿no? Y para mí eso era así, era una realidad. Yo jugaba con el universo, si quieres, ¿no? O sea, le lanzaba retos y me respondía y tal, ¿no? A veces eso se podía expresar con muchas cosas. A mí me gustaban mucho los animales, tuve la suerte de nacer en un pueblo, ¿no? Y además de tener una familia artista que viajaba mucho, fui a Australia, a Israel, a Noruega, viajé muchísimo de pequeño, ¿no? Y entonces para mí era como un diálogo con la realidad del universo, ¿no? Y me acuerdo perfectamente un día en que estaba así sentado me acuerdo, es en un jardín y estaba ahí con la sensación de decir, ostras, me estaba haciendo igual un poquito más grande. Yo no tenía, creo que tenía 7 años o algo así.
Y empecé a decir, es que no tienen razón. O sea, es como la sensación de decir, los grandes explican las cosas de una manera y no es verdad. Es como yo tenía la sensación de decir, el universo no funciona así, funciona diferente de cómo te lo explican, ¿no? Yo creo que fue como una toma de conciencia igual de lo que nuestra sociedad nos marca como realidad cuando yo estaba conectado desde pequeño, pues con un mundo diferente, ¿no? Puedes verlo como un mundo más de niños o lo que sea, pero en mi forma de entender un mundo más auténtico, ¿no? Y entonces hice un juego con la realidad, ¿no? Y dije, mira, si yo tengo razón, si el universo y yo, digamos, estamos jugando, pues entonces aquí estaba sentado encima de unas plantas y tal, sin mirar, ¿eh? Dije, aquí hay un trébol de 4 hojas, ¿no? Entonces, yo no había mirado, era como, y señalé a un sitio, ¿no? Entonces era como, si el universo y yo estamos bien coordinados, ahora aquí habrá eso, porque yo lo necesito, digamos, esa respuesta, ¿no? Obviamente desde lo racional eso no tendría ningún sentido. Si yo digo, aquí hay no sé qué, ¿de qué el universo me va a poner ahí un trébol de 4 hojas? Pero resulta que miré y estaba ahí, ¿no? Entonces eso fue para mí como, es una de las experiencias en que el universo, la realidad, como quieras llamar, pues te dice, sí, sí, vas bien, tienes razón, aunque no lo expliquen así, esto va por aquí, ¿no? Y entonces yo creo que eso al final se resume, digamos, en 2 interpretaciones posibles de la realidad. Una interpretación que es que la realidad es algo externo, que está ahí, y este cuerpo, esta cosa que se ve en este nivel de realidad, pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces, y hay muchas personas que te dirían, esto es lo que hay, ¿de qué piensas tú, no? Pero si tú te abres a entender que el universo al final es una percepción individual y podríamos ir más allá y es como una creación de tu propia mente, porque realmente es así. O sea, lo que llamamos realidad no es nada más que la interpretación que hace nuestra mente de lo que en principio se ven por los sentidos, ¿no? Entonces, si lo entiendes más así, hay muchas teorías que lo sustentan desde milenarias hasta científicas actuales, ¿no? Entonces, tú eres como co-creador de esa realidad y participas y estás interactuando, ¿no? Entonces, si tú te abres a esta nueva manera de verlo, el universo responde porque es muy juguetón y le encanta a la gente que experimenta con él y entonces te va ayudando, te da señales. Siempre, siempre, siempre queda la interpretación racional. Siempre hay la salida de decir, bueno, por casualidad estaba ahí el trébol o te lo has inventado, lo recuerdas mal, es una cosa que tú te imaginaste, lo soñaste o me estás engañando. Siempre hay una explicación racional, ¿vale? Pero cuando tú te pones en la óptica de el universo y yo jugamos y es como una especie de inteligencia o un ser o lo que sea, ¿no? Como, o una colectividad de inteligencias o lo que quieras, ¿no? Yo lo veo como un juego, simplemente, ¿no? No me gusta etiquetar. Entonces, ves que responde, porque realmente responde, ¿no? Entonces, bueno, me he ido un poquito, ¿no? Pero para mí la cosa más productiva, hablando de productividad, sería estar alineado con esa esencia auténtica tuya y del universo. Si consigues eso, esa alineación, luego es que el resto va solo. El resto es automático, el resto sucede simplemente, ¿no? O sea, esa sería para mí la máxima productividad, estar alineado con la esencia, estar trabajando y viviendo desde la intuición y permitir ese juego, ese intercambio. Entonces, lo que tú propones se materializa, siempre hay retos porque hay aprendizaje, crecimiento, es como, hay muchas cosas a la vez, pero si entras en ese juego, entonces es cuando todo empieza a funcionar muchísimo mejor, ¿no? Y para mí esa ha sido siempre la visión de la realidad. He tenido durante unos años que luchar mentalmente contra las creencias colectivas que heredamos todos, pero de niño no tenía ningún problema y ahora tampoco tengo ningún problema con eso. Y con esto, con todo lo que nos has contado, súper interesante, Miquel, porque como tú, yo también siento que al final esto es una cuestión de juego, ¿no? Y vivir la vida desde la parte de vista de estás jugando con
desde el juego, desde esa curiosidad, desde esa inocencia que tienen los niños, ¿no? Vivirla desde ahí, desde el no juicio, no metiendo constantemente en nuestra parte más racional, que tiene su sentido y se experimenta o tiene sentido en la parte, digamos, física, ¿no? En la acción, en la programación del tiempo, todo eso está bien, pero sí que es cierto que los grandes retos, los grandes resultados como los que tú has conseguido, Miquel, estás consiguiendo, digamos que se producen o se crean, o no sé cómo decirlo, se siembran en otro plano totalmente diferente. De ahí, ¿no?, la importancia de visualizar sintiendo, que yo sé que contigo en la escuela he podido experimentar contigo estas visualizaciones, estos ejercicios, para entender que si quieres manifestar algo grande, tu visión, tienes que conectar con esa fuerza interior, con esa esencia de la que tú estás hablando, Miquel. Y no sé si has experimentado también la idea de que cuando tú estás alineado, cuando estás conectado con tu propósito, la acción sale más fluida. No necesitas esta idea de que me tienes que esforzar, de que tienes que estar ahí con tensión, como de carga, ¿no? De peso, sino que es como, bueno, las cosas salen y tú eres como una especie de canal. No sé si has podido experimentar esto, Miquel, o podrías hablarnos de esta sensación, ¿no? De acción pues fluida, digamos, serena. Sí, totalmente. Esto está, de hecho, muy estudiado y es una de las fuerzas que decías antes, ¿no?, del libro, al estar en el estado de flujo, ¿no? Y eso está muy estudiado y tiene unos procesos, tiene unos pasos diferentes. Y si tú los conoces, estos pasos, ¿no?, pues puedes permitirte cada uno de estos pasos, porque hay pasos que tienen que ver con el descanso, pasos que tienen que se te cae el mundo encima, digamos, que, ¿sabes?, porque estás agotado, pero hay momentos en que tienes que agotarte y hacer al máximo también, ¿no? O sea, es como tienes que fluir en este estado, ¿no? Y eso hay un nivel que es el estado interno, digamos, como estamos, que tiene que ver, como te digo, hay muchos estudios hechos, yo en el libro menciono bien estos pasos y cómo gestionarlos, pero tiene que ver con un estado emocional y energético del cuerpo. Y hay otro que es más allá, que es ya esa interacción con el universo que te digo, ¿no? Y eso, mira, yo propongo una manera de que la gente pueda experimentarlo, ¿vale? Es algo que yo he hecho muchas veces y lo hago de forma natural y es una manera que a mí me va muy bien. Obviamente, de las personas que escuchen esto y que lo prueben, algunos dirán, vaya chorrada o a mí no me pasa nada. No todo el mundo tiene, digamos, estos radares afinados. Hay quizás que hacer un poquito de trabajo. Pero yo creo que lo que diré es como muy simple, es muy, muy simple, ¿vale? Es irse a la montaña, por ejemplo, al bosque o a un entorno natural, es importante, y simplemente escuchar el cuerpo qué quiere hacer, digamos, como permitir que no sea la parte racional, no sea la intención, el yo quiero, voy a pasear, voy a no sé qué, sino dejar relajarse y sentir exactamente el cuerpo qué le apetece hacer, como ese movimiento interior no racional, ¿no? Para mí, lo localizo, digamos, más en el corazón, ¿no? Pero también se expresa en toda la sensación en el cuerpo, ¿no? Y entonces dejarte guiar por eso. Y a veces, entonces, primero estás ahí igual, que no notas nada, pero hay un momento en que hay como un movimiento, el cuerpo desea ir hacia un lugar y te permites eso. Y vas moviéndote, ¿no? Y eso, si lo haces con conciencia, vas entrando en esa conexión que dices, ¿no? En ese estado de fluir, en ese estado natural de que las cosas surgen, ¿no? Y entonces, si haces esto en el bosque, normalmente yo voy dejándome y acabo encontrando un lugar donde si te sientas en el suelo, en la piedra, lo que sea, es como, ¡guau!, ahí estás bien, ¿no? Y si haces eso, tu energía se carga súper rápido. O sea, notarás como hacer eso, si normalmente igual estás cansado, estás no sé qué, te permites este movimiento hasta que tu cuerpo encuentra un espacio como cómodo en ese entorno natural y ahí te cargas de energía normalmente. Es como, ¡guau!, surge ese estado que dices, surge con mucha fuerza, ¿no? Y es como notas, ¡guau!, aquí es como me entra vida, ¿sabes? Porque la naturaleza tiene eso, ¿no? Nos puede cargar las pilas. Y yo a veces, mira, hace un par de días estaba haciendo una cosa así
y tenía la sensación, ¿sabes que hay cargadores de móviles que cargan a una velocidad y otros que cargan con más potencia, ¿no? Entonces, si tú conectas con este estado y te dejas llevar el cuerpo o como lo quieras sentir, ¿no? Yo para mí es una cosa que noto en el cuerpo, ¿no? No es racional, no tiene que ser desde lo racional, tiene que ser más desde el sentir. Entonces, te va como llevando a un lugar, estás bien, cargas las pilas e incluso salen nuevas ideas, ¿no? Porque te permites, digamos, que surja este estado, que es natural en todas las personas. ¿Qué pasa? Alguien igual dice, uy, ¿qué están diciendo? Lo prueba y ya no siento nada, ya no siento nada. Bueno, hay personas que tienen esto bloqueado. De hecho, nuestra sociedad, las creencias, la educación, todo ha trabajado para bloquear eso desde que nacemos, digamos, si no antes, ¿vale? Entonces, es normal, no todo el mundo va a sentir esa conexión. Pero por poco sensibles que sea la persona, estoy seguro que eso puede abrir una posibilidad y si no, se puede tomar como un ejercicio. Pues lo hago cada semana para ver qué tal, ¿sabes? Y ya está. Qué bueno, Miquel, te iba a pedir que dieses alguna práctica generativa, alguna práctica cotidiana que ayudase a esa conexión, a cargar energía y acabas de dar una fantástica y genial que además si observamos a los niños, yo creo que los niños saben hacer esto muy bien. O sea, tú ves, por ejemplo, un niño que está cansado y de repente lo ves que camina y se sienta en algún lugar, coge como que respira y de repente es como, pero bueno, coge otra vez toda la energía, ¿no? La energía esa vital de la que hablas, lo hacen de una manera como muy natural y lo que dices tú, ¿no? También está en nosotros eso, poderlo hacer. Así que bueno, desde aquí invito a que pongáis en práctica ese consejo, esa práctica que acaba de facilitar Miquel, que es súper potente. Y ya para acabar, Miquel, porque has dado un montón de claves, yo creo que la entrevista es para que las personas que la están viendo y escuchando la vuelvan a ver, la escuchen con tranquilidad, la puedan reflexionar. ¿Qué tres libros dirías, o si no sé, hay alguno, tres libros o libros que a ti te han marcado, que puedan ayudar a esa comprensión tan profunda que tú has realizado, que tú ya tienes de forma natural, ¿no? Como nos has contado desde que eras niño, cómo trabajar ese estado de flujo y la productividad desde ese lugar, ¿no? La materialización de tus objetivos, de tus proyectos, pero desde esa conexión contigo, con tu fuerza interior y alineada con un propósito. Bueno, libros, te podría decir muchas vías diferentes, ¿no? Pero te explicaré un poquito cuál ha sido mi evolución en este sentido, ¿no? Yo, de hecho, cuando me acuerdo muy bien de adolescencia o así, que empecé a como, ostras, ¿dónde está en el universo, digamos, en nuestra sociedad, dónde están los libros que expliquen las cosas como yo las entiendo, ¿no? Porque sentía realmente decir la sociedad o la escuela donde yo iba no me explicaban las cosas como a mí me parecían lógicas, ¿no? Y empecé a estudiar, etcétera, ¿no? Me acuerdo que un día cayó en mis manos un libro de meditación zazen, ¿no? O sea, viene como del zen, ¿no? Que es simplemente observar la respiración. Y ese libro, pues fue como, ostras, voy a probar de poner esto en práctica y empecé a meditar 1 hora al día, ¿no? Al principio, como, bueno, pues yo si se trata de hacer eso, voy a probarlo y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Luego conecté hay un libro que es el Tao de la salud, del sexo y no sé qué más, que fue súper revelador porque ahí, digamos, entendí un poco la filosofía más oriental a nivel holístico, ¿no? No solo de meditación, también de salud y otro, incluso la sexualidad, ¿no? Que se explica ahí muy diferente, ¿no? Y digamos que para mí la apertura a todo este mundo ha sido sobre todo la cultura asiática, ¿no? Después he conocido el budismo y a través del budismo pues también ahí se abren muchas puertas porque el budismo tiene muchas ramas, ¿no? Es una filosofía, es una práctica. Una de las cosas que se dice es el budismo como religión y yo personalmente no conecto como religión, ¿vale? Pero también hubo un momento, por ejemplo, hay un autor que se llama René Guénon, que justamente explica muy bien qué son las religiones, el origen de las religiones. Y tuve también unos años ahí de mucho estudio de René Guénon y de toda su filosofía, ¿no? Porque une, digamos, Oriente-Occidente y explica qué quiere decir religión, justamente, porque no tiene nada que ver con lo que era mi visión, como mínimo, ¿no? Entonces, toda una parte sería esa, ¿no? De filosofía oriental, que puede ser desde el libro de Germán Hesse de Siddhartha, que para muchos es la manera de abrir esta puerta, o el
del Tao, si vas más a cosas prácticas, etcétera, ¿no? Después, yo también a través del mundo de los negocios, como tú sabes que para mí es lo que trabajo, ¿no? Y externamente es a lo que ayuda a las personas a montar negocios que den más libertad. Ahí hay una persona que para mí es una referencia, que es Dan Sullivan. Yo estoy también en uno de sus programas, Strategic Coach, y aprendo mucho de él. Y él, digamos, a nivel de cómo gestionar la energía, cómo gestionar objetivos, cómo ampliar la mente, todo eso, es una de las personas que también ha sido y son hoy en día mi referencia, ¿no? Entonces, digamos, mi proceso de crecimiento viene desde la investigación adolescente con el mundo asiático y después bastantes años, yo he hecho bastantes cosas en relación a la meditación y todo eso, y después en los negocios habría muchos referentes, pero para decir uno así clave para mí ahora es Dan Sullivan. Pues muchas gracias, Miquel, porque has compartido a referentes, ¿no? Y también has mostrado un poquito cómo encontrar también el equilibrio, digamos, o la conexión entre Oriente, todas las filosofías orientales y la parte más occidental de crear negocio, porque al final no es que estén en contraposición, sino que uno realmente puede ser espiritual, estar muy conectado y al mismo tiempo estar materializando, estar creando negocios que generan riqueza, ¿no? De alguna manera. Y a veces, no sé si te pasa que las personas se encuentran como una contraposición aquí, ¿no? No encuentran esa conexión. Y yo sí que creo que existe esa conexión, ¿no? Que todo es posible y que es sostener ambos extremos, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Estar Hombre, aquí. yo pienso que no entender que estas dos cosas están absolutamente unidas es ser muy materialista. De hecho, hay personas que se llaman espirituales y que entienden como yo que sé, no, pero los negocios no lo son. Entonces es como, entonces hay un mundo que es el espiritual y otro que es el material, lo que no encaja, porque la verdad es que son dos capas que coexisten y se relacionan, ¿no? Entonces, para mí van absolutamente unidas y de hecho hay muchos movimientos o personas llamadas espirituales que son muy materialistas y que ahí hay un libro también, antes preguntabas por libro, ¿no? Que es Chogyam Trungpa, que es materialismo espiritual y destroza este materialismo espiritual de como la parte externa, ¿no? De lo espiritual. Yo me considero persona y como persona no puedo eludir la parte espiritual, aunque no la trabajo externamente, me dedico a ser mentor estratégico de negocios y ayudar a las personas en los negocios, pero quien trabaja conmigo a la larga sabe que parte de mi trabajo va más allá de los negocios, porque es que si no, no tendría sentido. Si viéramos los negocios como una cosa aislada para hacer dinero, el dinero no tiene ningún valor en sí, ¿no? Entonces, tenemos que conectar totalmente con el propósito, con lo que queremos conseguir, aportar al mundo, con la vida, y si no está conectado, está totalmente desatado. Como la espiritualidad desatada en lo material es un problema, lo material desatado en lo espiritual también, porque las dos cosas están relacionadas sí o sí. Tienen que coexistir. Pues millones de gracias, Miquel, por esta entrevista. Ha sido fantástico todo lo que has compartido. Dejaremos los enlaces de todos los libros que ha recomendado para aquellas personas que quieran profundizar un poquito más. Y Miquel, le agradezco yo de corazón pues, que haya contado todo lo que nos ha contado, porque creo que hace mucha falta que las personas escuchen y reflexionen sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? Esa conexión con los diferentes planos, cómo coexisten y se relacionan entre sí los diferentes planos. E incluso pues, nos has dado una técnica, nos has facilitado una técnica que animo desde aquí a que las personas la experimenten, la prueben por sí mismos, como has comentado, Miquel. Algunos sentirán, otros no sentirán, todo está bien, sea lo que sea que suceda, está perfecto. Así que millones de gracias, Miquel, y a todos los que nos estáis escuchando y viendo, os envío un saludo muy fuerte. Chao. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias.